Bueno, bienvenido, doctor. Les presento a Luis Bernardo Vázquez, que es del Colegio de la Frontera Sur. Bienvenido, doctor, y disculpe las demoras. Lo dejo para que comience a dar su presentación. Sí, muchas gracias y gracias a todos por la paciencia de tanto de la semana pasada como de esta. El día de hoy les vamos a platicar un segundo porque yo tengo problemas aquí para ver la presentación. A ver, creo que ya. Muy bien. La semana pasada hicimos un intento para desarrollar esta idea que les iba a compartir y que hoy les comparto. Y está relacionada a las áreas verdes urbanas en un mundo urbanizado dentro de una era geológica que se ha denominado el antropoceno, ¿no? Un poco esta primera lámina les da una idea de hacia dónde va a ir la plática, ¿no? Es una plática, pues yo creo que introductoria en el sentido más amplio de la palabra, porque las áreas verdes y el antropoceno dan para varias horas de discusión, de presentación, ¿no? Entonces, tomen esta charla como una introducción que nos va a meter en una idea de lo que son las áreas verdes, ¿no? Entonces comenzaré. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Gracias. A lo largo de los últimos 2 siglos, el planeta ha experimentado una serie de transformaciones muy significativas, ¿no? Que afectan especialmente, y aunque no únicamente, los elementos geofísicos y biológicos presentes en la Tierra, ¿no? Esta serie de transformaciones están relacionadas directa o indirectamente a acciones de los humanos, ¿no? Los efectos se ha documentado, han superado incluso aquellos procesos que moldean la geomorfología misma natural de la Tierra. Y como les mencionaba, son transformaciones muy significativas, ¿no? Estas acciones humanas están vinculadas sobre todo a las grandes innovaciones tecnológicas y científicas que se dieron a partir del siglo XVIII y siglo XIX, ¿no? Que junto a la explotación intensiva y extensiva de los recursos, sobre todo fósiles, han permitido o permitieron desde ese siglo consolidar a la especie humana en un primer estadio que se le denomina un estadio hegemónico, ¿no? En donde el potencial de la manipulación de prácticamente todos los elementos naturales está muy presente en el planeta, ¿no? A este nuevo estadio, de manera muy general, o fase de tendencia global, se ha denominado el antropoceno, ¿no? El antropoceno tiene como características como dos estadios principales. El primer estadio del antropoceno corre más o menos a partir de 1800 y hasta 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y está marcado por estos cuatro eventos, ¿no? Que es la revolución industrial, el uso generalizado del carbón, la expansión de la sociedad económica y el crecimiento de la población humana, que iba más o menos de los 750 millones a los 2.5 mil millones de habitantes, ¿no? Ese es un crecimiento sumamente determinante e importante dentro de la historia de la presencia humana en la Tierra, ¿no? El segundo estadio es el antropoceno, que le llamamos el antropoceno segundo o dos, ¿no? Que corre a partir de 1945 y hasta la fecha, ¿no? Y está marcado hasta ahora por 3 eventos principales, y uno es el uso de nuevos materiales, como son los plásticos, armas nucleares, insecticidas, plaguicidas, etcétera, ¿no?
Y en esta segunda etapa, como se los mencionó hace un momento, empieza a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y culmina todo esto con casi 8.000 millones de personas habitando el planeta hoy día, ¿no? Aunque se proyecta, y lo voy a hablar un poquito más adelante, que este incremento de la población continuará en las próximas décadas, ¿no? Entonces, podríamos definir el antropoceno como una nueva era geológica que se caracteriza por el incremento en el potente y agresivo accionar de la especie humana sobre el planeta, ¿no? Y esto se da a partir básicamente de los últimos 2 siglos, ¿no? ¿Me pasa la siguiente, por favor? Bien, en la siguiente lámina les voy a hablar un poco sobre el crecimiento de la población humana. Se los mencionaba hace un momento, uno de los componentes que se han detectado dentro del antropoceno es el crecimiento de la población humana. No es un crecimiento no solamente en número, en cantidad, sino es un crecimiento que se ha dado de una manera muy, muy rápido. Y con ello ha venido también un rápido incremento de la cantidad de personas o la proporción de personas que habitan en zonas urbanas, ¿no? Entonces se reconoce, por un lado, que el crecimiento de la población es bastante significativo, pero también la rápida urbanización que ha constituido uno de los procesos más complejos del mundo, ¿no? Todas las naciones, todas, sin excepción, en mayor o menor medida, están experimentando estos procesos, ¿no? Del lado izquierdo pueden ver una serie de mapas con unas fechas, 1950, 2000, 2030, ¿no? Perdón, 2010 y 2030, si no me equivoco, es que no veo bien. Y ven más o menos el crecimiento, los puntos naranjas es el crecimiento de áreas urbanas, ¿no? Como pueden ver, la diferencia entre 1950 y el 2010 es abismal, ¿no? Es un crecimiento que se ha dado sobre todo en países de Asia, África y Latinoamérica, ¿no? El crecimiento en Europa ha sido un crecimiento constante también, pero pues ha estado así desde prácticamente 1950, 1960, ¿no? Entonces, les mencionaba que este crecimiento se ha dado absolutamente en todas las naciones, con mayor o menor medida, y este crecimiento de la población y de la urbanización se ha acelerado en las últimas 2 décadas, ¿no? Este crecimiento pues no es homogéneo entre las regiones, sin embargo, la tendencia mundial de la población es a concentrarse en zonas urbanas, ¿no? Actualmente, aproximadamente entre el 54 y el 60% de la población mundial vive en zonas urbanas. Sin embargo, este porcentaje de personas viviendo en áreas urbanas varía de región en región, ¿no? Y pongo el ejemplo de América Latina, que es una región bien interesante, no solamente porque vivimos nosotros ahí, sino porque también las tasas de crecimiento de población urbana son de las más grandes en el mundo, ¿no? América Latina, según datos recientes, es la región del planeta con más personas viviendo en zonas urbanas. Esto es casi como el 80% de la población viviendo en ciudades. Obviamente, si desgajamos este 80%, cada uno de los países tiene tasas muy diferentes, pero en promedio hay un 80% de la población viviendo en ciudades, ¿no? Obviamente este crecimiento tan acelerado, este crecimiento tan grande de las zonas urbanas, pues trae consigo un montón de problemas que un poquito más adelante los tocaré, ¿no? Entonces, actualmente existen más o menos 34 megaciudades, es el mapa que tenemos al lado derecho. Una megaciudad está definida como aquel espacio o aquella zona urbana con más de 10 millones de habitantes, ¿no? Entonces, hay 34 actualmente y se pronostica que para el 2030 serán aproximadamente 40 megaciudades, ¿no? Entre ellas
varias en América Latina, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de platicar nos trae una complejidad, ¿no? Una complejidad que ha planteado preocupaciones sobre la sostenibilidad a futuro de las ciudades, ¿no? En este contexto urbanizado, en este contexto complejo, temas como salud, educación, alimentación, agua, aire limpio, etcétera, y en general una transición hacia la sostenibilidad han sido temas altamente prioritarios en las actuales agendas de los distintos gobiernos, ¿no? Una de estas agendas, creo que la agenda que está más presente y en boga actualmente a nivel internacional, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS de Naciones Unidas, ¿no? Que está concentrado en la Agenda 2030. Seguro muchas de ustedes y muchos de ustedes han escuchado sobre estos, ¿no? Y bueno, en corto les diré, porque no quiero meterme más a detalles, los invito a que revisen estos objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos que abarcan diferentes temas, muchísimos temas, y el que nos interesa ahorita es el objetivo 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Ojo, el objetivo 11 no es sobre ciudades y comunidades sostenibles, pero hay otros objetivos que también tocan o vinculan el aspecto de las ciudades y de comunidades sostenibles en sus lineamientos, ¿no? Entonces, nuevamente los invito a que lo revisen, ¿no? Bueno, este objetivo 11 tiene varias metas que van desde la implementación de un transporte público más eficiente, de manera general, eficiente y seguro, hasta el acceso universal a espacios verdes públicos, que es el tema que nos atañe en esta plática, ¿no? Entonces, rápidamente, lo que busca este objetivo 11 de los ODS es que las áreas verdes y otros espacios públicos cumplan con el objetivo de ofrecer oportunidades para mejorar la salud, la calidad de vida, etcétera, de los habitantes, perdón, que habitan las ciudades, ¿no? Mejorar la salud física y psicológica, el fortalecimiento de las comunidades que habitan estas ciudades y la transformación de barrios y ciudades en lugares no solamente más seguros, sino también atractivos para vivir y trabajar, ¿no? Estos son algunos de los beneficios que este objetivo está impulsando, ¿no? Pues bien, es evidente que el reconocimiento de las áreas verdes juegan y seguirán jugando un rol muy, muy importante y muy relevante en la vida de las zonas urbanas, ¿no? Uno de los grandes retos, desde luego, que actualmente enfrentamos muchas de las ciudades, a nivel mundial, no solamente en Latinoamérica, es el déficit de superficie verde que se tiene en las ciudades, además de la inseguridad. Y, ojo, los riesgos de exclusión social vinculados a el acceso a áreas verdes, ¿no? Obviamente aunado al desconocimiento del valor real y del rol que juegan y de los servicios que prestan este tipo de espacios verdes dentro de las ciudades para promover una salud, un mejor estado de salud de las personas que habitan las ciudades, obviamente de la biodiversidad y de la sostenibilidad de las ciudades en sí, ¿no? Aunado la economía y otros aspectos muy importantes para promover el desarrollo sostenible de las ciudades, ¿no? ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Pues bien, a medida que crecen y se desarrollan las áreas urbanas, los hábitats naturales a menudo se degradan, ¿no? Es como un proceso no le quiero llamar un proceso normal o natural, pero es un proceso que sigue las ciudades, ¿no? Las ciudades se establecen y empiezan a consumir, empiezan a usar los recursos naturales que están a su alrededor. Primero los más cercanos y conforme van creciendo van demandando recursos y estos al estarse agotando son usados
a más grandes distancias, ¿no? Esa es una de las características de las ciudades, ¿no? Entonces, los hábitats nativos a menudo se van degradando, sobre todo los que están más cerca, se van fragmentando y se reemplaza por superficies impermeables, ¿no? Normalmente llamadas también como superficies grises, ¿no? Estos cambios pueden conducir a una serie de problemas ambientales, incluido el efecto de islas de calor, que seguro muchos de nosotros lo hemos seguido, no en estos días tan fríos, pero sí es uno de los efectos más evidentes dentro de las ciudades. También las inundaciones, la contaminación del agua y del aire y la pérdida alarmante de biodiversidad en estas zonas, ¿no? Una de las grandes características de las ciudades es la convivencia que hace que se entrelacen lo construido o lo gris, esta área gris, con lo natural, ¿no? Las áreas verdes, y aquí quiero hacer un paréntesis, las áreas verdes han sido siempre una parte importante de las ciudades, ¿no? Desde épocas de los griegos, de los romanos, las áreas verdes o los jardines han sido espacios de suma relevancia dentro de las ciudades. Con el paso del tiempo, han adquirido diferentes roles dentro de la ciudad, han sido más o menos importantes, pero siempre han existido de alguna u otra manera, ¿no? La relevancia que encontramos hoy día en las ciudades es el reconocimiento de que estos espacios nos pueden brindar, más allá de un espacio simplemente verde, nos pueden brindar un sinfín de servicios ecosistémicos, ya sea servicios vinculados directamente a la generación de bienestar, ¿no? De comida, etcétera, sino también de servicios culturales, de relajación, etcétera. Vamos a hablar un poco más adelante de estos, ¿no? Entonces, ante lo que nos estamos enfrentando en las ciudades del mundo, ¿no? Sitios cada vez más congestionados, más contaminados, los espacios verdes urbanos van a proporcionar una amplia gama de servicios ecosistémicos o están proporcionando una amplia gama de servicios ecosistémicos que pueden ayudar a combatir muchos de los males urbanos y mejorar la vida de los habitantes de la ciudad, ¿no? Pues bien, a pesar de esta relevancia de las áreas verdes y de que han existido por muchísimo tiempo o han sido parte importante por mucho tiempo del ambiente en las ciudades, no existe una definición todavía clara de qué es un área verde, ¿no? Las definiciones pueden variar de persona a persona dependiendo la percepción que tenga de su espacio, ¿no? Hasta definiciones mucho más académicas en donde tratan de incluir todas las características que tienen las áreas verdes. Sin embargo, pues también esta percepción, estas definiciones pueden variar de región en región, de país en país, ¿no? Pero en general, pues las definiciones varían según las escalas espaciales y el término en sí sugiere que en las ciudades está presente la naturaleza, ¿no? Los espacios verdes, etcétera, y está reconocido que es fundamental para la sociedad, ¿no? Entonces, a escala local, el término de área verde se aplica muy a menudo a la gestión de aguas pluviales, que son amigables con el ambiente, a pavimentos permeables, a jardines, etcétera, etcétera, ¿no? A una escala mucho más grande de paisaje, las áreas verdes son descritas como espacios verdes interconectados, ¿no? Que son redes planificadas estratégicamente y que son de origen o natural o seminatural en una región determinada, ¿no? Entonces, un poco más adelante me referiré más ampliamente a esto, ¿no? Entonces, como no hay una definición clara y homogénea de lo que es un área verde, yo puedo decir que en general está ampliamente aceptado que tanto por los científicos o por planificadores y otros profesionistas, en reconocer que los espacios verdes son áreas que suelen estar compuestas por vegetación y asociadas con elementos naturales dentro de un contexto urbano, ¿no? Aunque esto no necesariamente siempre ocurre, ¿no? Es decir, que el tipo de uso de suelo que consiste predominantemente en superficies no selladas,
permeables y blandas, como tierras, pastos, arbustos, árboles, etcétera, ¿no? Obviamente, estas áreas pueden o no ser de acceso pública o administradas públicamente, y cabe destacar que el concepto de área verde o espacio verde urbano ha cambiado a través del tiempo, y no nos extrañe que en los próximos años se tienda a crear nuevos conceptos de estas áreas verdes urbanas, ¿no? Pues bien, ha habido un creciente interés en la investigación de las áreas verdes y su rol que juegan dentro de las ciudades, debido a la evidencia de que la naturaleza impacta positivamente en el bienestar humano, ¿no? En la actualidad se reconocen a las áreas verdes como elementos esenciales en la estructuración del paisaje urbano, y los espacios verdes que estructuran y dan forma a las ciudades, pueblos, y brindan una gran cantidad de funciones para una vida urbana de calidad, ¿no? ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Creo que es la 5. Bueno, mientras la pone. Derivado del reconocimiento que las ciudades actualmente enfrentan problemas originados por una crisis ambiental y social, derivado de una disminución sistemática de las áreas verdes disponibles. Y aquí siempre me gusta poner el ejemplo de la Ciudad de México, porque, bueno, no solamente es una ciudad, una de las megaciudades del mundo, sino también que enfrenta procesos súper interesantes para bien y para mal, ¿no? El ejemplo de la Ciudad de México es interesante porque, bueno, la pérdida de áreas verdes en su mayoría vinculadas a invasiones ilegales ha permitido que la ciudad pase de tener un 42% de áreas verdes a tan solo un 14% más o menos en 30 años, ¿no? Esta es una disminución súper importante, que va mucho en contra de lo que se espera o lo que se le pide a las ciudades, ¿no? En general, esperaríamos un crecimiento de las áreas verdes, pero no es así, ¿no? Y no es así por la gran demanda de estos espacios, ¿no? Entonces se vuelve una lucha casi interminable, y obviamente muy dispareja, sobre todo por el cambio de uso de suelo de las áreas verdes hacia áreas, ¿cómo le llaman? Bueno, urbanizada, ¿no? No necesariamente vinculada solamente a residencias, sino también a un incremento en espacios para automóviles, ¿no? Entonces, la problemática ha llevado a la aplicación de indicadores de calidad de la vida urbana, ¿no? Uno de estos indicadores son los 9 metros cuadrados de superficie verde bajo manejo público por habitante que sugiere la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en este esquema también se sugiere un diseño de ciudad que incorpore una red de estos espacios verdes accesibles a no más de 15 minutos a pie desde las viviendas de las personas que habitan la ciudad hasta esos espacios verdes, ¿no? No siempre se cumple. De hecho, en estos 9 metros es, digamos, una sugerencia mundial. Pero en Europa, en muchos países son mucho más estrictos. Los 9 metros cuadrados pueden subir hasta 25 metros cuadrados, 14 metros cuadrados, y a 5 minutos caminando de estos espacios verdes. Pero bueno, son reglamentaciones que en países como Latinoamérica pues no necesariamente se cumplen, o se cumplen, o los gobiernos dicen que los cumplen, pero en realidad están manipulando el tipo de áreas verdes, ¿no? Entonces, como lo vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos de áreas verdes, y no todos cumplen con lo que se espera que el rol que jueguen dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, estos esquemas que les menciono de los 9 metros cuadrados y 15 minutos, es esta regla de los 9-15, pues pocas veces se cumplen, ¿no? Por el contrario, la cantidad disponible de área verde por habitante en Ciudad de México pasó de 19 metros
cuadrados por habitante en 1950 a 5.3 metros cuadrados por habitante en la actualidad. Esto es una disminución en verdad significativa y muy preocupante, ¿no? ¿Esa es la versión viejita? Perdón, ¿Qué perdón. película viste? Casi. ¿Continúo o qué hago? Sí, disculpe, alguien abrió su micrófono. Ya lo cerramos. Ok, pues les decía que no necesariamente este esquema 915 se cumple y esta disminución coloca a la Ciudad de México muy por abajo del estándar mínimo internacional mencionado anteriormente, ¿no? Pero la buena noticia es que hoy día lo que se busca es que los parques junto con otras áreas verdes urbanas, no solamente en Ciudad de México, traten por lo menos o intenten por lo menos de cumplir esta regla de los 915, ¿no? ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Bien. ¿Qué tipo de áreas verdes en general tenemos, no solamente en nuestro país, sino en general? Pues varía mucho de región en región, ¿no? Las áreas verdes urbanas incluyen lugares públicos de libre acceso, pero también incluyen lugares privados de acceso restringido, ¿no? El primer grupo de áreas verdes son los corredores verdes, que son básicamente espacios con árboles y pastizales o vegetación natural o manejada presente a lo largo de avenidas, calles, vías de tren donde hay tren, humedales, como en el caso de acá de San Cristóbal, etcétera, ¿no? Por otro lado, tenemos espacios verdes públicos, que son parques, jardines, plazas ajardinadas, deportivos ajardinados, cementerios, con características que incluyen partes de áreas verdes, ¿no? Espacios privados, ¿no? Jardines, azoteas verdes, en residencias y edificios, viveros forestales como una siguiente categoría, huertos, que eso es bien importante y es una tendencia en muchas de las ciudades, espacios agrícolas, sobre todo en áreas, en las periferias de las ciudades, y unos espacios que nunca han sido reconocidos, por el contrario, son medio mal vistos, son los terrenos baldíos con vegetación. Y aquí quisiera hacer un breve paréntesis. Los terrenos baldíos, en un estudio reciente de hace 4 o 5 años en la ciudad de Morelia, se reconoció que los espacios verdes, que los terrenos baldíos en ciudades como Morelia están jugando un rol súper importante, sobre todo para ciertas aves que son granívoras o que comen, que tienen una dieta mucho más generalizada, y se encontraron solamente en estos terrenos baldíos y no en espacios mucho más naturales donde se esperaría que estuvieran. Entonces, el rol de los terrenos baldíos está siendo muy importante en la presencia, no digo conservación, pero sí en la presencia de ciertos componentes de la naturaleza, como algunas especies de aves, pero también para otras especies de mamíferos e insectos, ¿no? Entonces, esos espacios baldíos juegan un rol súper importante y pocas veces han sido reconocidos, ¿no? Si quieren, en un momento podríamos discutir sobre esta parte, ¿no? Y por último tenemos los cinturones verdes, que típicamente se encuentran en ciudades mucho más grandes, como la Ciudad de México, ¿no? Estos cinturones, como su nombre lo dice, rodean a la ciudad. Por ejemplo, en Ciudad de México está el Parque Nacional de Cumbres de la Jusco. Acá en San Cristóbal de las Casas tenemos por lo menos 4 reservas estatales que crean, aunque no reconocido como tal, un cinturón verde, pero en la práctica están funcionando como cinturones verdes. Son espacios no solamente que guardan elementos de la naturaleza, sino también sirven como filtradores de aguas en los mantos freáticos, y están jugando un rol muy importante a nivel social como espacios en donde se realizan ciertas actividades de recreación que son muy, muy importantes para la salud
de la población en áreas verdes, ¿no? Entonces resulta evidente que las áreas verdes en las ciudades varían en tamaño y composición, como lo vimos hace un momento, pero también pueden ir, hay que reconocer que pueden ir desde 1 metro cuadrado, ¿no? Como muchos de los jardines privados, hasta grandes extensiones considerables de espacios localizadas típicamente en zonas periurbanas de las ciudades, ¿no? ¿Me pasas a la siguiente, por favor? Y aquí pasamos un poco a la importancia de las áreas verdes en los contextos urbanos, ¿no? Porque son indispensables los espacios verdes en las ciudades, ¿no? Es reconocido que las áreas verdes urbanas brindan enormes beneficios para los habitantes de la ciudad, ¿no? Al mejorar la salud, el bienestar social, mejorar el disfrute del ambiente local. Y les quiero compartir algunos ejemplos, ¿no? Los he dividido básicamente en 3: los beneficios ambientales, los beneficios económicos y estéticos, y los beneficios sociales y psicológicos, ¿no? Dentro de los beneficios ambientales están los beneficios ecológicos, ¿no? Que son básicamente que los espacios verdes urbanos proporcionan a las ciudades servicios ecosistémicos que van desde el mantenimiento de la biodiversidad en estos espacios hasta la regulación del clima urbano a nivel local, ¿no? Y les mencionaba hace un momento las islas de calor y en donde la presencia de estos espacios verdes ayudan a disminuir estas islas de calor, ¿no? El control de la contaminación, sobre todo en ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en donde los espacios verdes pueden estar jugando un rol muy importante al filtrar el aire, ¿no? Eliminar la contaminación y atenuar el ruido. Esta última parte de atenuar el ruido ha venido en los últimos años siendo mucho más estudiada, porque el ruido genera contaminación auditiva muy importante. El ruido y la luz, ¿no? La luz artificial están en los últimos años siendo estudiados para conocer cuál es el efecto real, no solamente en las personas que habitamos las ciudades, sino también en los distintos elementos de la naturaleza que conviven con nosotros en las ciudades. Y los efectos son bastante llamativos, ¿no? Que van desde una afectación fisiológica a distintas especies, sobre todo aves migratorias, por ejemplo, en el caso de la contaminación lumínica, y aves murciélagos en el caso de la contaminación por ruido o auditiva en las ciudades, ¿no? Otro de los beneficios son la biodiversidad, la conservación de la naturaleza dentro de estos espacios verdes, ya que funcionan como centros de protección para la reproducción de especies y conservación de plantas, suelos, la calidad del agua. Los espacios verdes en general brindan un alivio, yo le llamo un alivio visual, un cambio estacional y un vínculo de la gente que habitamos las ciudades con el mundo natural, ¿no? Piensen que para muchas personas el único vínculo que tienen con la naturaleza son estos espacios verdes, ¿no? Dicho sea de paso, estos espacios verdes también tienden a crear una inequidad en el acceso a los espacios verdes, ¿no? Porque normalmente las áreas dentro de las ciudades que tienen o más oportunidad de tener estos espacios verdes son las zonas con altos ingresos económicos, dejando de lado a los barrios o colonias mucho más pobres, en donde el acceso a estas áreas verdes es casi nulo, ¿no? Entonces, la gente tiende a tener contacto con estas áreas verdes de manera diferenciada y inequitativa en general. Espero hablar un poquito más adelante sobre esto, ¿no?
En segundo lugar, tenemos los beneficios económicos y estéticos, ¿no? Uno de los beneficios económicos es el ahorro de energía, ¿no? El uso de la vegetación para reducir los costos de energía, por ejemplo, de la refrigeración en edificios, es altamente reconocido en las grandes ciudades, ¿no? Y cada vez más como una razón rentable para aumentar los espacios verdes y la plantación de árboles o de muros verdes alrededor o sobre estos edificios, no solamente edificios de muchos pisos, sino también edificios verticales, ¿no? Que son una de las tendencias también en muchas de las ciudades, ¿no? Entonces, las plantas, al estar cerca de estos edificios, mejoran la circulación del aire y proporcionan sombra, lo que hacen que el uso de aires acondicionados disminuya, ¿no? Y por lo tanto el ahorro de energía sea mucho más evidente, ¿no? Al crear un efecto de enfriamiento y a reducir la temperatura del aire. Y por el contrario, también cuando hace demasiado frío, los árboles o la vegetación también tienden a regular al interior de los edificios o de las casas el frío, ¿no? Obviamente, otro de los beneficios económicos de las áreas verdes es el valor de la propiedad, el que adquiere las propiedades al tener espacios verdes, ¿no? Las áreas dentro de la ciudad con suficiente vegetación son estéticamente más agradables y atractivas para los residentes, ¿no? No solamente para los residentes, sino también para los inversores y las personas que visitan estas áreas, ¿no? Los espacios verdes urbanos pueden ser uno de los factores que atraen importantes inversiones, sobre todo a nivel extranjero, y que ayudan a un rápido crecimiento económico, ¿no? Bueno, esto está ampliamente estudiado, entonces, pues sí, sí es una de las cosas a considerar dentro de los beneficios de las áreas verdes dentro de las ciudades, ¿no? Y por último, tenemos los beneficios sociales y psicológicos, ¿no? Uno de los beneficios sociales más reconocidos es la recreación y el bienestar que brindan los espacios verdes, ¿no? Siendo un elemento clave para la recreación y para el vivir en contacto con la naturaleza, ¿no? He reconocido que mejoran la calidad de vida de las personas que viven cerca o alrededor de estas áreas y proporcionan una variedad de actividades de ocio como dentro del espacio abierto que prestan o presentes en estas áreas verdes y pueden usarlo de diferentes maneras, ¿no? Estos espacios verdes se busca que presten, ¿no? O que brinden valores sociales, como los lugares que alimentan, por ejemplo, a las personas al interactuar entre ellas, ¿no? Genera lazos de confianza, genera comunidad, etcétera, ¿no? Los valores sociales surgen o es reconocido que los valores sociales surgen cuando las personas pueden conectarse unas con otras con intereses comunes. Y muchas de estas interacciones se da en estos espacios verdes, en estos espacios comunes, ¿no? Entonces, es de suma relevancia a nivel social la presencia de estos espacios verdes, ¿no? Otro de los beneficios son la salud humana, ¿no? La presencia de estos espacios verdes ayuda a mejorar la salud de la población, ya que se descubre que en tiempo con la naturaleza o el tiempo que se invierte en espacios naturales, alivia, por ejemplo, la fatiga mental, sentimientos de violencia, la agresión, que pueden derivarse dentro de ella, ¿no? Y les platicaba en una charla anterior que hay un montón de ejemplos sobre estos efectos positivos a la salud y el bienestar humano. Y uno de ellos que siempre me llama mucho la atención es en Inglaterra, por ahí del 2005 más o menos, se hizo un estudio donde eh, empezaron a trabajar con niños que tenían muchos problemas de conducta dentro de las escuelas y lo que empezaron a hacer, y se los voy a platicar muy a grandes rasgos,
un día a la semana los empezaron a llevar a tomar clases a este grupo selecto de estudiantes. Empezaron a llevar a tomar clases a espacios verdes, ¿no? En donde ellos podían correr, en donde ellos podían gritar, en donde ellos podían hablar abiertamente de lo que sentían, ¿no? Y básicamente la conclusión de este estudio es que estos chicos no tenían acceso a áreas verdes, no solamente dentro de su casa, sino cerca de su casa, ¿no? Entonces venían de familias disfuncionales, en donde no se les escuchaba, en donde no se les permitía hacer un montón de cosas, y parte de estas cosas que no se les permitía hacer era interactuar con espacios o con elementos de la naturaleza, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, el beneficio a lo largo en un año que estuvo el programa fue que los niños empezaron a cambiar drásticamente su comportamiento, a ser personas mucho más conectadas, no solamente con ellas, sino mucho más fácil de interactuar con otros niños y con otras personas en su entorno. Y mejoró sobre todo sus calificaciones y mejoró su conducta dentro de espacios cerrados, ¿no? Entonces, esto es uno de varios ejemplos que existen actualmente en la literatura científica sobre los beneficios de estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y este contacto, ojo, no tiene que ser única y exclusivamente estar dentro de un bosque, dentro de un espacio grande, de área verde, ¿no? Sino muchas veces el contacto puede ser con una planta, muchas veces el contacto puede ser con un espacio verde reducido, ¿no? No quiero decir que ese sea lo ideal, pero imaginen ustedes que el acceso universal a áreas verdes sea mucho más que eso, pues los beneficios podrían ser muchísimo más grandes, ¿no? Entonces, este tipo de espacios verdes pueden ayudar no solamente a esto que les comentaba, sino también a relajarse, a descansar y crear un desarrollo social en las personas y sobre todo en los niños, ¿no? La salud, obviamente el beneficio también es sobre la salud física y el bienestar en general de las personas que tienen acceso a estos espacios verdes, ¿no? Y les comentaba bueno, muchos de estos estudios han demostrado que las áreas verdes tienen un impacto positivo sobre la salud y sobre todo a paliar problemas de desarrollo, ¿no? Los estudios de salud también han demostrado que en el contacto con la naturaleza, esta ofrece una variedad de beneficios fisiológicos, médicos, ¿no? Como por ejemplo, bajar los niveles de presión arterial, de colesterol, ¿no? Porque uno se está moviendo dentro de estas áreas verdes y mejora la supervivencia después de un ataque cardíaco, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos más evidentes. Yo le voy a pasar a Tatiana una serie de artículos si ustedes están interesados en esta parte específica de los beneficios de las áreas verdes, ¿no? Espero que hoy se los pueda mandar, ¿no? Bueno, hasta ahora me he referido a las ciudades y sus áreas verdes como espacios en donde todos tenemos las mismas oportunidades para acceder a ellas, ¿no? Pero, bueno, en la realidad, y muchos de nosotros lo hemos visto, y ustedes que andan pajareando por ahí, también seguro ya lo han detectado. La realidad es que pues este acceso a áreas verdes no es tal, ¿no? Es un acceso inequitativo, ¿no? En las ciudades, pues existen desigualdades, ¿no? Como no solamente en las ciudades latinoamericanas, sino en las ciudades del mundo. Y el acceso, pues no solamente es equitativo, sino es un acceso o es una tendencia que va en aumento, ¿no? Obviamente, este fenómeno es mucho más evidente en regiones como la mexicana, ¿no? En regiones como Latinoamérica, ¿no? Y estoy seguro que la intención de los gobiernos es,
o yo espero que así sea, sea cambiar esta tendencia, ¿no? Y reconocer a las áreas verdes como áreas sumamente importantes a nivel social, pero también a nivel ambiental y ecológico, ¿no? Un aspecto clave de los procesos de urbanización global es que no solo se traten de procesos físicos, ¿no? de formación o crecimiento urbano, sino que también se trata de un proceso esencialmente económico, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que dicta el crecimiento de las ciudades y por ende los efectos que con ello trae, tanto sociales como ambientales, está dictado por dinámicas económicas, ¿no? Tanto a nivel local y regional, ¿no? Entonces sí es de suma importancia reconocer las áreas verdes en su rol como parte del desarrollo dentro de las ciudades, ¿no? Entonces, ¿me pasas a la siguiente, por favor? Que es la 7. Y en ese sentido, las áreas verdes urbanas son consideradas como un contribuyente importante y pueden ser una parte de suma relevancia en el desarrollo, ¿no? El desarrollo de las ciudades y en el desarrollo de los países, ¿no? Obviamente hoy día a lo que deberían aspirar todas las ciudades del mundo es a ser ciudades sostenibles o sustentables, ¿no? La planeación, el desarrollo de las áreas verdes urbanas deberían considerar enfoques interdisciplinarios e integrados tales como en donde se integren tanto aspectos económicos, sociales, culturales, sin olvidar la gestión y la planificación. Esto con la idea de mejorar no solamente las áreas verdes en sí, sino los servicios que podrían brindar estos espacios urbanos, tanto los existentes como los nuevos que se proyectan tener dentro de las ciudades, ¿no? Y con ello optimizar las políticas de espacio verde disponible, ¿no? Sabiendo que la lucha o la disponibilidad de áreas verdes va a ser mucho más, más difícil, va a ser mucho más difícil tener espacios verdes dentro de las ciudades por esta tendencia de urbanización que tenemos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta eso, los aspectos sociales dentro de los espacios verdes que deben de incluir la diversidad de usos de suelos, la contribución a la salud, los estilos de vida activos dentro de las ciudades, obviamente la justicia social mediante la incorporación de todos los grupos sociales y de edad de las personas que habitan las ciudades y que acceden y que que se tiendan a acceder a los espacios verdes, brindando oportunidades para interactuar y expandir la red social, ¿no? Dentro de los aspectos económicos es bien importante que los espacios verdes se incorporen como espacios para la producción y el suministro de servicios, ¿no? Esto obviamente va a aumentar el valor económico de las áreas alrededor de las áreas verdes y con ello ser un polo de desarrollo, ¿no? Y ya para terminar, voy a concluir diciendo nada más que los espacios verdes urbanos hoy día cumplen muchísimas funciones en el contexto del crecimiento de las ciudades, ¿no? Y que benefician la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, es de suma importancia reconocer el valor de las áreas verdes dentro del desarrollo de las ciudades, ¿no? Y con esto terminaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante tema. Y pues sí hay que hacer muchos cambios en la ciudad para estar todos mejor. Bueno, aquí en el chat tenemos algunas preguntas. No sé si quiera poner su cámara o así para que no se trabe. ¿Cómo prefiere? Claro, ya la puse. Ok. Muy bien. Felipe Becerril nos pregunta, ¿cuáles serían argumentos de peso que justifica descartar toda la historia humana previa a la revolución industrial para definir a esta era antropoceno?
Claro, no es fácil, ¿no? No es fácil hacer un corte en esta era. Lo que pasa es que justo la era preindustrial, el impacto de las actividades humanas no era tan severo como fue a partir de la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial activa, perdón, un desarrollo que antes de eso no se había visto, ¿no? La incorporación, sobre todo del carbón como principal fuente de energía, hizo que, por un lado, el uso de los recursos naturales fuera mucho más grande, por un lado, y los impactos también mayores a raíz de esto. Y esto detonó un montón de impactos que antes no se habían tenido. No es que no se reconozcan, sí se reconocen, pero por el impacto que tiene la incorporación de este material fósil y por ende esta generación de energía, es que se toma como un referente. Obviamente no es que sea un corte como tajante, ¿no? Es una transición, obviamente, ¿no? O sea, podríamos hablar que al principio de la revolución industrial, pues el impacto era mucho menos y esta fue incrementándose conforme fue avanzando el desarrollo a partir del uso de materiales fósiles, ¿no? No es un corte, y empezar de cero, ¿no? Sino es una transición, digamos, ¿no? Excelente, muchas gracias. Araceli Camacho pregunta, bueno, comenta que si nos puede proporcionar la referencia del estudio en Inglaterra con niños. Claro, yo les mando los artículos, yo espero que hoy se los mando a Tatiana y que ella se los haga llegar. Les comento que hay un montón de información sobre esto, ¿no? No solamente con niños, sino información no solamente teórica, sino información ya con experimentos y monitoreo de salud, tanto psicológica como fisiológica, en diferentes partes del mundo. Tristemente en México estos estudios van mucho más lentos, ¿no? Como siempre empezamos muy tarde a poner atención a temas como estos que son súper importantes, ¿no? Tomen en cuenta que el reconocimiento de las áreas verdes o de la ecología urbana en general en el mundo es tardía, ¿no? Tiene 30 años más o menos, y en México se viene apenas desarrollando en los últimos, vamos a poner 10 años, ¿no? Que va arrancando. Para mí, el estudio de la ecología urbana me parece sumamente relevante, sobre todo porque en un mundo urbanizado, el contacto que tenemos con la naturaleza es esto que tenemos alrededor de nuestras casas, ¿no? Entonces, uno de los retos de conservación más grande es no perder el contacto con la naturaleza, ¿no? A este efecto o a esta acción de perder contacto con la naturaleza se le llama la experiencia de extinción con la naturaleza, ¿no? Hay mucha discusión sobre eso, pero en general la tendencia es que las personas que habitamos las ciudades poco a poco vamos perdiendo contacto con la naturaleza, ¿no? No creo que sea el caso de ustedes, pero en general la población tiende a perder contacto con la naturaleza. Y cuando tú pierdes contacto con la naturaleza, también pierdes sensibilidad hacia lo que está pasando con los distintos elementos de la naturaleza. Entonces, bien importante. Les voy a incluir en ese paquete de artículos un artículo sobre la extinción de la experiencia con la naturaleza. Es sumamente interesante y es un tema súper actual, ¿no? Se los mando en el paquete con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias, va a ser muy interesante leerlos. Bueno, André dice que excelente información, gracias por compartirla y saludos desde Acapulco. Saludos. Aquí también nos preguntan desde el Bajío, ¿cómo enfrentar el dilema de las áreas verdes entre lugares de esparcimiento humano con mucho ruido y que sea un sitio idóneo para la fauna urbana que se distribuye en ellas? Gracias por tratar tan importantes temas. Sí,
Mira, ese es todo un tema dentro de los estudios que hacemos en ecología urbana, ¿no? Y es un tema por muchas razones. Acuérdate que para tener tú una nueva área verde, estás compitiendo con la creación de nuevas edificaciones en general, ¿no? Entonces, el precio de un área verde es altísimo, dependiendo la parte de la ciudad donde se haga, pero estamos compitiendo siempre contra la creación de una casa o la edificación de un edificio de varios pisos, ¿no? Entonces, es muy diferente. El dilema de las áreas verdes, yo creo que tendríamos que modificar un poco esta idea que tenemos, ¿no? Tristemente, si un área verde, o más bien si los beneficios de un área verde lo convertimos a cuestiones económicas, es cuando le llama la atención a nuestros gobernantes, ¿no? No tendría que ser así. El reconocer la aportación, los beneficios, incluso los beneficios económicos de un área verde por sí misma tendrían que ser el motor para la creación no de una, sino de muchísimas áreas verdes, ¿no? Entonces, este dilema es bien difícil, ¿no? No es nada fácil, pero justamente el objetivo número 11 de los ODS trata de sensibilizar, por un lado, o de impulsar que el desarrollo económico, el desarrollo en general de una ciudad tome en cuenta las áreas verdes, ¿no? Y simple y sencillamente manejarlo con aspectos económicos, como la cantidad de dinero que tú ahorras al tener un espacio verde en términos de salud, ¿no? No tendrías que estar pagando, o no tendrían que estar pagando los gobiernos o las personas millones y millones de pesos en tratamientos de esquizofrenias, de males cardíacos, de hipertensión, otras enfermedades mentales, ¿no? Depresión, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el dilema no tendría que ser así, no tendría que existir un dilema, sino más bien los gobiernos y nosotros también como habitantes de las ciudades tendríamos que impulsar a que los espacios verdes sean una parte esencial dentro de las ciudades. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Yo creo que hoy día estamos en una era en donde tenemos que reimaginar cómo queremos nuestras ciudades. Tenemos que reimaginar cómo queremos nuestros espacios verdes dentro de las ciudades, ¿no? Tendríamos que imaginar nosotros mismos como habitantes de una ciudad y tratar de impulsar a que nuestras ciudades cumplan con todo esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes que son observadores y observadoras de aves, pues tendríamos que pensar a las áreas verdes mucho más que solamente espacios donde van a llegar las aves, ¿no? Obviamente es un elemento muy importante dentro de la biodiversidad de las ciudades, pero tendríamos que repensar y reimaginar qué queremos como dentro de las ciudades, qué papel queremos que jueguen nuestras áreas verdes dentro de las ciudades, cómo nosotros nos vemos dentro de una ciudad con áreas verdes, ¿no? Entonces, este reimaginar las ciudades, este reimaginar las áreas verdes, reimaginar nuestras actitudes dentro de las áreas verdes es de suma importancia para las ciudades del futuro, ¿no? Estas ciudades que tienden hacia la sustentabilidad, estas ciudades que son amigables con el ambiente, estas ciudades que son amigables con las personas, ¿no? Entonces, el primer paso es reconocer el rol y el papel que juegan estas áreas verdes dentro de las ciudades y empezar a reimaginar absolutamente todo alrededor de esto, ¿no? Espero haber respondido tu pregunta. Gracias, doctor. Sí. Por aquí tenemos otras preguntas. Dice Laura Bonilla que si hay alguna diferencia económica entre los recursos naturales y recuperar espacios para establecer parques naturales. Sí, mira, la diferencia económica depende desde dónde lo veas, ¿no? El conservar recursos naturales, me imagino que te refieres a conservar recursos naturales fuera de las áreas verdes, ¿no? Y al recuperar espacios verdes dentro de las ciudades. Yo creo que son complementarios y las diferencias económicas, pues más bien tendrían que ver, por ejemplo, estoy pensando ahorita en los servicios ecosistémicos, ¿no?
mucha gente no le gusta darle un valor económico a los servicios que presta la naturaleza, ¿no? Pero bueno, es una manera de enfrentar, una manera de darle un valor a esto, ¿no? Sobre todo pensando en que en esta era del capitalismo todo debe de estar tasado para poder ser reconocido, ¿no? Entonces, yo creo que no existen diferencias, más bien lo que existe son diferencias económicas, lo que existen pueden ser diferencias en lo que brinda cada una de estas áreas, ¿no? No sé si respondo tu pregunta. Gracias, doctor. Sí. Aquí también preguntan que si han medido conexión personas-naturaleza y sus repercusiones relacionado a estas áreas verdes. Gracias por la información. Sí, fíjate, ahorita se me viene un estudio bien interesante que salió apenas a mitad de este año, creo, mitad de este año, bueno, hace muy pocos meses, sobre el rol que juegan, fíjense bien, el rol que juega un solo árbol visto desde tu ventana y cómo tú lo valoras, ¿no? Y cómo esa valoración y cómo esa experiencia con este árbol desde tu ventana tiene beneficios para ti. Y lo hacen con un grupo de personas que tienen acceso desde su oficina a estos áreas verdes, de su habitación o desde su casa a este árbol, perdón. Y los efectos son súper importantes, ¿no? Siente, por ejemplo, en cuestión de percepción y de salud, ¿no? Personas que no tenían acceso a este árbol o a esta vista verde desde su ventana, eran personas que tendían mucho más a la depresión, sobre todo en días mucho más nublados, más fríos. Y aquellas personas que tenían contacto con este árbol incluso les permitía crear historias, ¿no? Veían las aves dentro en este árbol, le hablaban. Entonces, sí tiene un efecto psicológico súper importante, ¿no? Te mando también ese artículo para que lo revises. Para mí es fascinante estos descubrimientos que tenemos, este valor que le damos a las áreas verdes, ¿no? Y yo creo que un ejercicio bien interesante es ¿qué significa para ustedes, más allá de solamente, qué significan las áreas verdes, los árboles, para ustedes, más allá únicamente de qué es donde se posan los árboles, perdón, las aves? ¿Qué significa para mí, en realidad, el estar cerca de un área verde? ¿Qué significa para mí tener un árbol en casa? ¿Qué significa para mí tener cerca o de manera accesible un árbol, una serie de árboles, ¿no? Y ahí uno empieza a darle un valor distinto a estas áreas verdes, a reconocer cuál es el papel que están jugando estos elementos de la naturaleza presentes en la ciudad. He reconocido o se ha reconocido por mucho tiempo que las ciudades son sitios hostiles, son sitios en donde no pasa nada en cuestiones de naturaleza. Pero no es cierto. Yo creo que también hay que empezar a ver nuestras ciudades como hábitats nuevos que están brindando una serie de oportunidades a diferentes elementos de la naturaleza que están viviendo ahí, ¿no? Y entonces empezar a reconocer las ciudades como espacios en donde también hay vida, donde también hay interacciones ecológicas, en donde también se están gestando una serie de mecanismos vinculados a naturaleza bien interesantes. Yo creo que entonces va a cambiar muchísimo el valor que le vamos a dar a estos espacios, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pues tenemos también aquí una pregunta en Facebook. Bueno, Alex Guerra comenta buena información. Muchas gracias por difundir este tema. ¿Cómo cree que podamos hacer que los tomadores de decisiones en las ciudades realicen buenas prácticas de podas y mantenimiento sobre el arbolado y seleccionen la especie adecuada para el sitio adecuado a nivel nacional? ¿Es viable desarrollar una norma técnico nacional en este tema? Sí, mira, ese es todo un tema y está vinculado con la primera parte que les hablaba en la charla.
Y, a ver, las áreas verdes dentro de las ciudades es imposible que puedan recrear los hábitats naturales o que estaban en el espacio donde se asentó la ciudad o que rodea las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque, sobre todo en espacios que son privados, la gente va a poner o va a sembrar cosas que para ella significan algo, ¿no? Y no quiere decir que esté mal, ¿no? Una tendencia es a tener especies nativas en las áreas, ¿no? Y está bien, yo creo que tendríamos que ir hacia allá, pero también hay que reconocer que la gente tiene un espacio verde, hablo de manera de los espacios de las áreas verdes privadas, porque le conecta con la naturaleza de diferente manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo sembrados ciertas especies que no son nativas, pero porque yo creo que yo quiero alimentarme también de esos, de esa naturaleza que está ahí. Entonces, pues muchas veces lo que yo voy a traer aquí no necesariamente es compatible con esta idea de traer árboles que sean nativos. ¿Está bien o está mal? No lo sé. Para mí no está mal, siempre y cuando tengas cuidado de cómo lo manejas, ¿no? En espacios verdes públicos, ahí sí tendría que haber ciertas normas. Lamentablemente, también la tendencia es a tener elementos de la naturaleza, en especial árboles, que sean ad hoc para estos espacios. Por ejemplo, muchos árboles nativos son unas máquinas de chupar agua. Entonces, muchos gobiernos no quieren poner estos árboles porque también está compitiendo con el agua que está disponible para los humanos, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tener un balance. El tipo de árboles que tú tienes, ¿no? Si son o no frondosos, si son o no con su tipo de raíces, etcétera, ¿no? Hay que tener siempre un balance y nos guste o no nos guste, las decisiones se van a tomar a nivel local. Entonces, las acciones tienen que ser también a nivel local. Y aquí le corresponde aportar información que sea información válida para cada región, pues a cada uno de nosotros. Y hay que generar información que ayude a los tomadores de decisiones a tomar decisiones que sean mucho más adecuadas para el local. Y dicho sea de paso, tomadores de decisiones somos todos tomamos decisiones día a día, ¿no? Me imagino que en la pregunta los tomadores de decisiones se refiere a los tomadores de decisiones a nivel gubernamental y en eso sí estoy de acuerdo que tendría que haber una norma, pero tiene que ser una norma gestada a nivel local, no puede ser una norma nacional porque el país es muy diverso y cada región tiene necesidades particulares, ¿no? Gracias, doctor. Sí. Pues gracias a todos los que nos acompañaron desde Facebook. Ha sido un placer. Igual si tienen más dudas, pueden poner en los comentarios y más adelante les contestamos. Y a aquellos que quieran más información, nos pueden mandar un correo a avesurbanas@conavio.gov.mx. Pues gracias a todos los de Facebook. Nos vemos pronto. Y gracias, doctor, por la ponencia. Con mucho gusto. Y si quieren, les paso mi correo electrónico para responder a otros cuestionamientos y si quieren intercambiar ideas. Mi correo electrónico es l.bdebueno.vasquez@gmail.com. Con mucho gusto responderé o intentaré responder sus preguntas. Muchas gracias por todo y pues, hasta pronto.